Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de la unidad de aprendizaje de Código Fiscal de la Federación. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de la clase pasada que fue delitos fiscales. En esa clase vimos qué son los delitos fiscales, cómo se clasifican y cuáles son las sanciones que conlleva el cometer esos delitos fiscales. El día de hoy nos vamos a centrar en cómo es el actuar de la autoridad hacendaria ante un contribuyente que cometió un delito fiscal. Bueno, voy a presentar el material. Perdón, un pequeño error técnico. A ver, ahí está. Ahora sí, ¿me podrían confirmar, por favor, si logran visualizar el material? Sí, sí se logra visualizar. Ok, gracias. Voy a Sí, comenzar. sí, Muy bien. Como vimos la clase pasada, en los delitos fiscales existe tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Para que puedan entender más esta relación, tenemos que regresar a los fundamentos del derecho fiscal, de la relación jurídico-tributaria. Recordemos que existe el sujeto activo. El sujeto activo en esta relación se compone por el Estado, en este caso por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria. Estos organismos se encargan de recaudar impuestos a los contribuyentes, que pueden ser tanto personas físicas como personas morales, que estos serían el sujeto pasivo. ¿Por qué se les considera como sujeto pasivo? Porque estos son los que contribuyen al gasto público. Recordemos que esta contribución al gasto público es una obligación que nos establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está establecida en el artículo 31, fracción cuarta. Esta es la base del derecho fiscal. Ahora, en el caso de los delitos fiscales, aquí cambia un poco esta relación, porque ahora el sujeto activo pasa a ser el contribuyente y el sujeto pasivo es el Estado. ¿Por qué se da esto? La persona física o persona moral en este caso comete el delito fiscal y como ellos fueron los que agravaron a la hacienda pública o al servicio de administración tributaria, le ocasionaron un perjuicio. Entonces, como ellos cometieron el acto, ahora son el sujeto activo. Y la Secretaría de Hacienda, como es en este caso la víctima o la ofendida, forma parte como el sujeto pasivo. Esta relación la podemos encontrar en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, antes de empezar, tenemos que recordar de sus clases de derecho la diferencia entre denuncia y querella. La denuncia es el acto que realiza cualquier persona para hacer del conocimiento del Ministerio Público la comisión de un delito que debe ser perseguido de oficio. Esto es muy importante. Ahora, sus principales características, ¿cuáles son? En el caso de la denuncia, simple y sencillamente, con que el ministerio tenga conocimiento del delito, se puede llevar a cabo. Ahora, tenemos que considerar que la denuncia es un deber. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros fuimos testigos de que se cometió un delito o que fuimos víctimas de uno, nuestro deber como ciudadanos es denunciarlo ante el ministerio. Ahora, otra característica es que en el caso de una denuncia no procede el sobreseimiento. El sobreseimiento, ¿qué es?
es una, digamos, un proceso por el cual se suspende una penalización por falta de pruebas. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos una denuncia y esta puede llegar a no proceder porque no se presentó la evidencia correspondiente, o en este caso hicieron falta pruebas para que esta denuncia pueda proceder. Ahora, la siguiente característica es que esta denuncia puede presentarse a través de un representante legal. Ahora, en el caso de la querella, esta implica el inicio de un proceso penal. Solo puede presentar el ofendido o su representante, según el tipo de delito que se trate. Ahora, en el caso de un delito fiscal, ¿quién es el encargado de presentar la querella? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque recordemos que el delito fiscal, ya sea contrabando, defraudación fiscal, lavado de dinero, etcétera, es a esta hacienda pública la que le corresponde presentar la querella ante el ministerio. Ahora, en el caso de la querella, este es un derecho. Este derecho se otorga a través del Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 92, lo vamos a ver un poco más adelante. Se le otorga a la Secretaría de Hacienda o al Servicio de Administración Tributaria la opción de presentar una querella a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, le presenta la evidencia al Ministerio Público y ya el Ministerio Público se encarga de realizar la investigación del delito, etc. Otra característica de la querella es que procede el sobreseimiento. En este caso, si se llega a presentar evidencia en el cual no proceda la querella, se puede dar por cancelada. Caso contrario de la denuncia. La denuncia no hay sobreseimiento. Ahora, la última característica de la querella es que la representación legal es obligatoria y en el caso de delitos fiscales, quien lo realiza es el Procurador Fiscal de la Federación. Bueno, en este repaso, en este breve repaso, quisiera saber si existe alguna duda por parte de los asistentes. Voy a dejar de compartir el material. Favor de levantar la mano. Ok, muy bien, Juan, Sí, adelante. disculpe. ¿Cuál es la principal diferencia entre denuncia y querella? Ok, simple y sencillamente, la denuncia es de oficio y la querella no lo es. ¿A qué me refiero con oficio? En el caso de la denuncia, cuando nosotros la presentamos ante el Ministerio Público, nos entregan una hoja de demanda. Ahí radica la principal diferencia. Ahora, en cuanto a la querella, este es un derecho que se le otorga a la Secretaría de Hacienda por los agravios que pueda llegar a tener por un delito fiscal que haya cometido algún contribuyente. Quisiera saber si te quedó clara la duda. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, muchachos, continuamos entonces. A ver, voy a compartir de nuevo el material. Ok. ¿Me pueden comentar, por favor, si logran visualizarlo? Sí, sí se logra visualizar. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Ahora, vamos a ver cuál es el actuar de la autoridad hacendaria ante delitos fiscales. Este actuar de la autoridad se encuentra contemplado en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos dan los procederes que debe de tener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la primera columna tenemos los casos en los cuales se debe de formular una querella, que son los delitos equiparables al contrabando, delitos de defraudación fiscal y equiparables,
delitos relacionados al RFC, delitos relacionados a la contabilidad, declaraciones y documentación, y por último tenemos los delitos de depositarios e interventores. Ahora, si en dado caso el delito, perdón, por la comisión del delito, la Secretaría de Hacienda sufre un perjuicio, se deberá de presentar en los casos de contrabando y presunción de contrabando. Recordemos que en estos casos de contrabando la mayoría van enfocado hacia las mercancías en depósitos fiscales, que es el segundo perjuicio que tenemos en la diapositiva, que nos dice robo de mercancías en recintos fiscales fiscalizados. Recordemos que aquí aplican los famosos depósitos fiscales que en su momento lo vimos, que son en áreas específicas de las aduanas y donde esta mercancía que viene del extranjero queda almacenada y no ingresa al país. Y ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe de formular una declaratoria en el caso de contrabando de mercancías por las cuales no deban de pagarse impuestos y requieran permiso de una autoridad competente. En este caso, del Servicio de Administración Tributaria, o también que se dé el caso de mercancías por tráfico de mercancías prohibidas. Y si existe algún otro caso que no esté contemplado en estas opciones, se deberá de presentar una denuncia ante el Ministerio Público Federal. Ahora vamos a ver cuáles son los dos organismos que intervienen cuando se comete un delito fiscal. El primero de ellos es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esta Procuraduría está contemplada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente en el artículo 31. Y esta Procuraduría es parte integrante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre sus funciones se encuentra el representar a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria en cualquier asunto, específicamente los representa cuando hay contribuyentes a los cuales se les tiene que demandar o elaborar una querella por algún delito fiscal que hayan cometido. Ahora, entre sus facultades está la de proporcionar los elementos necesarios al Ministerio Público para iniciar un proceso penal correspondiente a delitos fiscales. ¿A qué me refiero? Si se llega a dar un delito fiscal en el cual hay un perjuicio para el fisco, lo que debe de hacer esta Procuraduría es recabar toda la información, entregársela al Ministerio Público, y es el Ministerio Público quien va a iniciar la investigación para dictaminar a través de un juez una sentencia. Y por último, entre sus funciones tenemos que la Procuraduría presentará el expediente administrativo correspondiente a la autoridad fiscal y deberá de comprobar la comisión de un delito fiscal. Entre ellos, presentar la querella correspondiente o la denuncia de hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que es esta Procuraduría quien va a elaborar la querella y la denuncia de hechos. Todo esto a través de personas autorizadas. Ahora vamos a pasar con el segundo organismo gubernamental, que es el más importante en este caso, el Ministerio Público Federal. Este ministerio surge, mejor dicho, proviene desde la Constitución, específicamente en el artículo 21 constitucional, en el cual se establece que la persecución de delitos le corresponde al Ministerio Público y a la Policía Ministerial. Y entre sus principales funciones relacionadas con delitos fiscales se encuentran la investigación de delitos, ya sea por parte del ministerio, y este se lo delega a los cuerpos de seguridad pública.
o en el caso de delitos fiscales, a cuerpos especializados. Respecto a las sentencias, los jueces y tribunales del Poder Judicial son los únicos facultados para establecer e imponer estas penas privativas. Recuerden que con penas privativas nos referimos a años de prisión y esos años de prisión son en base a lo que establece el Código Fiscal de la Federación y todo va a depender en la mayoría de los casos del monto por el cual se haya hecho, ya sea el contrabando, la defraudación fiscal, etcétera. Ahora, en materia de delitos fiscales, el Ministerio Público es el primer sujeto del proceso penal, porque éste va a recibir de la Procuraduría Fiscal de la Federación la querella o la denuncia respectiva. Ahora, también el ministerio tiene la opción de que cualquier persona pueda realizar una denuncia ante el Ministerio Público sobre un delito fiscal. Y entre sus demás funciones tiene principalmente la intervención en la etapa de investigación. Si bien esta investigación o esta recabamiento de información también le corresponde a la Procuraduría Fiscal de la Federación, el ministerio también puede intervenir, porque aquí el ministerio lo que debe de hacer es evaluar todos los elementos para asegurar ya sea el éxito o tratar de complementar lo más posible la denuncia o la querella para que pueda proceder una sentencia. Pues sería todo por la sesión de hoy y quisiera saber si tienen alguna duda. Favor de levantar la mano y voy a dejar de compartir el material. Muy bien, Anthony, adelante. Sí, una curiosidad que me llamó la atención sobre lo de la mercancía. Dime. En el caso de que se encuentre contrabando de mercancía o algún delito, ¿eso es algo que se encarga de hacer la Secretaría de Hacienda o quién es el primero que llama la atención en estos casos? Es que En me llama es, la atención que ok. hay tres personas que intervienen en este proceso, ¿no? Ujú, La sí, Procuraduría, la Procuraduría General de la República y el Ministerio sí. Público Federal. Pero en el caso de las mercancías, si se halla contrabando de mercancía, ¿el primero en llamar la atención del delito sería un ciudadano en común? ¿O es un ciudadano en común el que hace el delito? O sea, lo denuncia, o ya empezaría con es la autoridad la quien se da cuenta de estas situaciones. Bueno, en este caso, recuerda que ya lo último yo mencionaba que es una persona cualquiera puede acudir ante el Ministerio General de la República y presentar la denuncia. En este caso, supongamos que la persona X eh, es testigo o tiene un supuesto de que se cometió contrabando en un almacén fiscal. Entonces, esta persona puede acudir al ministerio, presentar su denuncia y ya el ministerio junto con la fiscalía, perdón, junto con la Procuraduría Fiscal le corresponde hacer la investigación. Entonces, ya una vez que logre la Procuraduría Fiscal recabar toda la información, se emitirá la querella o la denuncia correspondiente, se la pasa al ministerio y ya el ministerio es el encargado de recabar toda esta información y dictar una sentencia. ¿Quedó clara tu duda? Sí, está bien, aunque disculpa por otra duda que tengo. Sí, ¿Es el adelante. ministerio, es el ministerio quien se encarga tanto de la investigación y al hacer la investigación, quienes ya dictan ellos hacen la investigación, pero Ujú. quien corresponde el juicio o la sanción penal
Eso ya responde a los jueces y al Poder Judicial, ¿no? Es correcto, pero recuerda que en este caso es el ministerio quien asigna a los jueces y ya los jueces son los que tienen la última palabra, los que van a dictar la sentencia. En este caso, en su mayoría del Código Fiscal de la Federación, la mayoría de las sentencias son privativas, o sea que estamos hablando de años de cárcel. Por ejemplo, en el caso de defraudación fiscal, va desde, si mal no me equivoco, desde los 6 meses a los 3, 4, 5 años. Entonces, todo va a depender de qué delito se cometió, por qué importe fue, y en base a esos elementos y toda la evidencia que logren recabar, es la sentencia que van a emitir. ¿Quedó clara tu duda? Sí, está Si, bien. si, Gracias. si tienes alguna otra duda, me puedes comentar. Me llamó la atención, no, no es una duda, sino más bien una curiosidad, Ok, que dime. nada más quisiera hacer este comentario, Ujú, que al principio el sujeto activo, en este caso era Hacienda, quien ujú, reclamó, es el sujeto activo en este caso, porque es la persona que en este sentido me llama la atención que, pues yo le diferencié de esta forma. Hacienda en un ujú. principio es sujeto activo cuando recauda, porque es quien está haciendo la acción, que es la recaudación de impuestos, Es al sujeto correcto. pasivo, que es la persona. Caso Ujú, contrario, la persona se vuelve sujeto activo en el caso de los delitos fiscales, muy ya que bien. es ella la persona quien es la persona o la empresa que está realizando un delito fiscal, es decir, son ellos quienes ejercen la acción. Sí, Exactamente. nada más esa curiosidad quería comentar. Muy bien, Anthony. Y ya nada más para complementar tu comentario, mencionabas que en este caso el contribuyente que comete el delito es el sujeto activo. Por lo tanto, ese delito tiene un agravio para la hacienda pública. Entonces, esta hacienda, como se ve, digamos que afectada, puede tomar el papel de víctima y pasa a ser un sujeto pasivo. Ahí es donde se da la interpolación. Y este es un caso, la comisión de un delito fiscal es de los casos en los cuales el Estado toma parte, o mejor dicho, forma parte del sujeto pasivo, cuando en la mayoría de las ocasiones es el sujeto activo, que es el caso de la recaudación. Quisiera saber si tienes alguna otra duda, Anthony. No, así está bien. Muchas gracias. Muy bien, pues, ok, muchachos, espero hayan entendido el tema y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan una bonita noche. Anda, que tengan un día.